Gracias por acompañarnos a un discipulado más de esta su iglesia Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Gracias por estar aquí presentes, mis amados. Tenemos un tema interesante, la vez pasada confrontante, y en esta ocasión nuevamente nos vuelve a poner en aprietos. Hoy tenemos aquí la humildad contra el orgullo. Bien, humildad. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si ya lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nos dice Corintios 4:7. ¿Qué es lo que te hace único? Y en ocasiones cuando tienes algo, porque Dios ya te dio, te las das de que fue por tu esfuerzo, por el poder de tu mano. Eso es lo que llena en muchas ocasiones de orgullo. Y hay muchos pasajes acerca del orgullo. La abominación es a Dios todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Todo aquel que se la da de perfecto, que se la da de que no se equivoca, dice aquí que no quedará impune. Siempre vendrá el error, siempre lo persigue, lo que lo evidencia. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de estima. Siempre en el momento en el que te sientes suficiente y en el que crees que no va a haber ningún problema, a la vuelta está. Así como tenemos un dicho por ahí, que después de la oscuridad viene el amanecer y después de la tempestad viene la calma, así también cuando tú consideras que todo está saliendo bien por tus esfuerzos y por tus méritos, justo en ese momento entonces viene la prueba para ver si es cierto que estás aprendiendo lo que Dios quiere que aprendas. La altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de Dios son pecado. Es pecado entonces ver con los ojos altivos, viendo a la gente como menos. Y en muchas ocasiones así estamos. No, gracias, Dios es para los ignorantes, así estuvimos. Y el día de hoy tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este pecado, en no creer que no necesitamos de una palabra. ¿Y sabes en dónde se nos nota? Hoy afortunadamente estás conectado aquí buscando de la palabra, y cuando no te conectas porque realmente estás trabajando, porque estás en otra ocupación y no pasa nada. Pero yo tenía un maestro que me decía, yo no te voy a cobrar las clases, mi única condición es que no faltes. Y si faltas porque estás ocupado, porque tienes un problema, no hay problema, no pasa nada. El problema lo vas a tener conmigo cuando pudiendo estar, no estés, porque eso entonces es un desprecio. Y en muchas ocasiones tenemos invitaciones en la iglesia para ciertas actividades y pensamos que son actividades muy poca cosa para nuestras actividades, muy poca cosa para nuestras ocupaciones, para lo que tenemos que desarrollar a lo largo del día, y eso también pues se considera como orgullo. Por eso dice Santiago 4:6 que da mayor gracia a los humildes, es decir, sin esforzarte, la bendición mayor viene cuando tú reconoces que lo necesitas. Y es así como ustedes en este momento, pudiendo descansar, pudiendo ver una serie, pudiendo estar con la familia o cenando, están buscando alimentarse de la palabra. Esa humildad es la que les da ese plus, la revelación. Es ahí cuando entonces entiendes por qué en los discipulados aprendes más que los demás, porque los demás pueden estar teniendo solamente conocimiento, pero cuando tú le anhelas, hayas mayor gracia y eso abre la puerta de la revelación. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La deshonra, ¿por qué? Porque en todo momento, hijo de tigre pintito, ¿no? Y creemos que por el hecho de que alguien se parezca a otro
o porque realmente esté predicando una persona como los grandes predicadores. En realidad viene la deshonra porque no estás dejando tu huella personal, estás siendo copia e imitación de alguien más. Tienes que entender que nosotros tenemos un diseño único y así como tienes un diseño único, también tienes una asignación única, que si no se está ejecutando, con humildad debes de entender que la debes de desarrollar, pero cuando te llena el orgullo y la soberbia, piensas que alguien más lo haga porque yo estoy para otras cosas, que alguien más lo haga porque yo tengo algo más importante que hacer. Entonces, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor estar en esa humildad, en ese grupo. Hay otra palabra hablando de dichos que también lo ejemplifica. Dice, es mejor pasar por tonto una vez porque preguntas a pasar por tonto siempre por no preguntar. Eso también es lo que está diciendo. Es mejor que reconozcas cuáles son tus capacidades y exponerlas a que decir que nada te falta y estar entonces como uno soberbio. Eso pasa también en nuestros matrimonios. Cuando no reconoces tu error por miedo a que los demás vean que te equivocas, por miedo a que los demás se den cuenta que tienes imperfecciones, y pues antes muerto, ¿no? Que aceptar la verdad, antes muerto que aceptar un error, y eso es lo que imposibilita en muchas ocasiones que haya reconciliaciones entre los hermanos o entre la familia. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Imagínate, que tiembla, que no solamente tiene respeto, sino que además tiene movimiento. ¿Qué es esto? Cuando tienes una palabra te tiene que generar una acción. El hecho de que tú vayas domingo tras domingo a los servicios, o que como en este caso te pongas discipulado tras discipulado y fielmente los estés viendo todos y tengas toda la serie, en esta serie que es Cambia tus actitudes para cambiar tu vida. Estamos viendo el episodio número 10. Ya tenemos 10 actitudes que debemos de cambiar para cambiar la vida. Y si no cambias al menos uno a la vez, entonces no estás temblando a la palabra, no te estás moviendo y entonces no hay humildad. No hay humildad, no hay cumplimiento. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si tú reconoces que lo necesitas, reconoces tu error, entonces vas a poder generar cambio. Y hace poco aprendí algo que vi en un curso donde nos estaban diciendo a la gente en la cultura mexicana se le es muy común decir que pues ahí la llevamos, estamos ahí más o menos, estamos ni bien ni mal. Entonces, en la palabra se nos olvida que Dios dice, qué bueno que fueras frío o qué bueno que fueras caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré. Entonces, qué bueno que fueras totalmente soberbio para que tuvieras una caída y entonces te dieras cuenta de tu verdad y de tu realidad. O qué bueno que fueras totalmente humilde para que en esa humillación de la humildad Dios te pudiera exaltar y te dieras cuenta que ese es el camino. Dice, pero por cuanto ocultas tu soberbia y realmente te revistes de una falsa humildad al estar ni de aquí ni de allá, entonces te vomita, no puedes ser enaltecido. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Jesús nos dijo que el que quiera ser mayor tiene que servir a todos los demás, pero en muchas ocasiones llegas a un lugar y te gusta la honra, te gusta el reconocimiento, y entonces, ¿sabes qué? En esta ocasión no los voy a poder acompañar porque me invitaron a otra iglesia a ministrar. Pero aquí les dejo el de encargados al hermanito Chuchito Carrancero, ¿no? Él está para verlos a ustedes. Yo estoy para otras cosas mayores. Y mira que sí, de repente me pegó en una ocasión porque había un pastor que queríamos mucho y nos invitó a una iglesia
porque lo iban a honrar. Lo invitaron para hacer un servicio donde lo iban a honrar a él, iban a honrar su trabajo. Pero el pastor que se supone iba a recibirlo y honrarle, tuvo un compromiso y se fue y dejó a la congregación para recibir a este pastor, para invitarle una comida en su honor. Y este pastor lo que hizo fue dejar una grabación, ni siquiera fue una llamada en vivo, fue una grabación donde dijo, le amamos, lo bendecimos y le queremos honrar, sea bienvenido y si está viendo esta grabación, sepa que aquí todos le queremos. Entonces, ¿en dónde estuvo realmente la honra? Donde no hubo ni siquiera tiempo de recibirlo. Todos sumisos, dice unos a otros, revístanse en humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No debemos de perder el piso en ningún momento, porque cuando tú empiezas a tener mayor gracia y mayor revelación, obviamente te empieza a ir mejor, pero debes de entender que es el Espíritu Santo quien está permitiendo que tú tengas ese crecimiento. Pablo nos lo explicaba. Puede ser que yo les enseñe y decía, y puede ser que Apolos venga y también de otra palabra. Dice Pablo, planta, Apolos riega, pero solamente el Señor da el crecimiento. Y no debemos de confundirlo con que vas a la iglesia a recibir una palabra mediocre, porque Dios no es mediocre, no es de medio, tiene que ser una palabra fuerte. Y entonces recibes una palabra mediocre y el encargado de dar la palabra dice, bueno, yo ya cumplí, aventé la semilla y si cae en buena tierra, pues qué bueno, y si cae en mala tierra, pues yo ya la semilla la aventé. No debemos de desperdiciar las semillas, debemos de trabajar la tierra antes de depositar la semilla. ¿De qué sirve que vaya yo a aventar semilla y semilla y semilla y jamás trabajo la tierra? Esto ya lo habíamos platicado antes. Puedes hablarle a la gente muchísimo de Dios y por eso cree que eres la gran eh, persona, el gran evangelista, porque a todo mundo le hablas de Jesús y a todo mundo le hablas de Dios y te conocen como el hermanito aleluya, porque ahí viene el hermanito otra vez a compartirme de Jesús y te subes al transporte público y gritas a los cuatro vientos que Cristo te ama y Cristo ya viene, pero no le hablas de esas personas a Dios. No es a las personas a las que le tienes que gritar de Dios, es a Dios al que le tienes que clamar por esas personas. Y en la palabra te lo dice, si en tu recámara, en lo oculto, ahí eres humilde, ahí me honras, yo en público te exalto. Entonces, cuando tú le hablas a Dios de esas personas, en el momento en el que sales a hablarle a esas personas ahora de Dios, ahí tienes garantía. Y ahí es entonces donde sí eres eficiente. Pero entonces, si no tienes esa humillación de dedicarle unos tiempos a Dios en oración, en tu plática, vas a creer que entonces tú puedes hacerlo porque tú ya tienes métodos de evangelismo, ya tuviste el curso de fulano sutano, y entonces tengo el método de crecimiento de el hermano sutano y mengano de la iglesia de Filipinas y de la iglesia de, ay, de aquí, de allá, y resulta que nada de eso efectúas. ¿Por qué? Porque el orgullo no te permite tener la humildad para recibir la gracia. ¿Y por qué Dios odia tanto el orgullo? Porque el orgullo es la actitud que nos hace ser acreditadores de los triunfos y no le permites a Dios exaltar de eso. Nuestros fracasos, ahí sí son por la consecuencia, por la vida, por tu apellido, porque naciste en un país de tercer mundo, por todo es el fracaso. Pero la victoria, el éxito es por ti. Y no es así. La verdad, yo se los he dicho en muchas ocasiones. Cuando la gente te habla de que la crisis está difícil y de que la carestía está pareja para todos, y ay, cómo me fastidia en la manera personal, cuando alguien te dice, ¿vas al trabajo? Sí, voy al trabajo. Pues no hay de otra, ¿verdad? Sí, sí hay de otra. Hay producir y recibir ingreso sin estar trabajando, como los grandes magnates, que hasta durmiendo están produciendo.
sí hay de otra. La situación no es pareja para todos los países, ni para todas las personas, ni para todas las colonias. Porque ahí cuando hay una persona tronándose los dedos para llegar a fin de mes y viendo qué va a preparar de comer, también en ese mismo momento hay personas disfrutando unas vacaciones en la playa, un crucero, tomando un avión hacia las islas griegas para cenar. La situación no es pareja. ¿Por qué no es pareja? Porque tu perspectiva de vida así la permite. Tú estás en el orgullo de creer que por tu esfuerzo, por tu conocimiento, y cuando no tienes la humildad de entender que hay otra manera que es distinta, que es a la manera de Dios, te llenas de lo que vemos aquí, de ingratitud. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Con esto empezamos. Porque además de orgulloso, te vuelves ingrato. Dejas de darle gracias a Dios porque te va bien en tu trabajo, claro, te dieron un aumento, claro, recibiste el premio por tus 20 años de servicio, claro, y entonces empiezas a pensar que es netamente por tu esfuerzo y no te das cuenta que es precisamente una prueba para saber si tú te eriges como ese Dios hacia todos los demás y estás esperando la pleitesía, estás esperando la honra de todos los demás. ¿Y qué hay de bueno en tu vida que no haya sido dado por Dios? Debes de entender esto, que todo lo dado viene de parte de Dios, pero de verdad hasta a la hora de comer, porque hay ocasiones en las que comemos con la familia y tú debes de darte cuenta que hay familias que no pueden comer juntas y que no pueden comer juntas en el mejor de los casos porque tienen actividades, pero puede ser que no puedan comer juntas porque alguno esté enfermo, o no pueden comer juntas porque el hogar está desintegrado, o no pueden comer juntos porque están tan dañados en sus corazones que nada más se sientan a la mesa y decía mi mamá, están como perros y gatos gruñéndose nada más, queriéndose robar el hueso. Tienes que entender que hasta tu prestancia física, es decir, hasta tu apariencia, y sabes, hay mucha gente que dice que no le va bien porque no es güerito y de ojos verdes, porque nosotros en una cultura latinoamericana, además de masoquistas, no tenemos amor propio y creemos que solamente por ser morenos no nos va bien y solamente el güero es el que nos puede venir a ayudar y venimos a recibir la ayuda de los gringos, ¿no? Y vienen las cajitas de fin de año. Para los que no saben, las cajitas de fin de año, hay una misión que se llama Samaritan Food, que tiene como objeto en Estados Unidos, en las iglesias de Estados Unidos, recolectar escaparates verdaderamente. Una serie de muchos regalos en cajas del tamaño de una caja de zapatos para pueblos marginados. ¿Y sabes quién se llena de orgullo de recibir esos regalos para pueblos marginados? Nuestros países, en colonias que no están verdaderamente marginadas, pero aún ahí en esos lugares llegan estos regalos de mucho amor, de mucha pasión, y resulta que siempre los gringos, siempre los güeros, y no te dan ni siquiera la pequeña idea, te cierra la idea de creer que tú puedes ser ese generador y lo puedes enviar precisamente a quien realmente lo ocupa. El problema, por ejemplo, de otros países, Haití, que lo tenemos tan cerca. Tenemos muchos países en Centroamérica y Sudamérica también con problemas y lo sabemos, Venezuela, por no mencionar a otros tantos. Y si quieres irte más lejos a otros continentes, puede ser un eje de bendición y no precisamente porque naciste moreno o porque naciste amarillo o porque naciste del color que fuera. No es por esa condición. Dios hizo todo, Dios te diseñó, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Y entonces en el momento en el que no te gusta cómo te ves físicamente, eso lo opuesto, lo contrario, no lo estás alabando. Casi, casi le estás diciendo, te equivocaste, Dios, porque yo debía tener esta nariz y como tú no me la hiciste, yo me la hago. Y ahí vamos al cirujano plástico.
No me refiero a cuando te haces una operación porque realmente tienes un problema médico. Hay gente que se tiene que hacer una rinoplastia porque verdaderamente la sinusitis no les permite respirar. Pero cuando se le hacen simplemente por estética, porque no les gusta, y ahí tienes a los jóvenes varones el día de hoy poniéndose diurex en la nariz y haciéndose la de conito para ver si así se les hace afiladito. Realmente te das cuenta que rechazas lo que Dios hace y te constituyes como el perfeccionador de la obra de Dios. Piensas que tu manera es la perfecta y a los primeros que empiezas a regañar es a tus padres. Y a los primeros que regañas es a tus padres biológicos. Y después también entonces se te hace fácil llevar ese patrón de conducta y regañar a tus padres espirituales, porque están mal, porque realmente no entienden, porque ya están chocheando, y entonces te dan la cita bíblica, pues de la vieja escuela. Debes de entender y confiar en que toda buena dádiva, todo lo que Dios te ha dado es perfecto. Estás en el lugar para dar, estás en la casa que tienes para dar. Naciste en el país que naciste porque así Dios lo designó, no lo escogiste tú, no escogiste tú la familia ni tu apellido. Y hay una película de Rocky, la verdad es que no me acuerdo cuál de todas, pero en una de esas películas está Rocky platicando con su hijo y su hijo le está reclamando que por qué se decide a pelear, porque ahora todo mundo lo mide, porque es el hijo de Rocky. Y este chico se molesta porque dice, yo me estaba haciendo un hombre, pero ahora nadie me reconoce por mí, todos me reconocen por que tú eres mi papá. Y te das cuenta cómo se llena de enojo en lugar de llenarse de agradecimiento, porque tu papá te da cobertura. Porque si la gente te vincula por el papá que tienes, estaría siendo de honra para el padre. Pero no, esperas tú ser reconocido por una honra propia y personal, por tus hijos. Y aquí herencia del Señor son los hijos. O sea que si te salió un hijo güerito, porque como te digo, seguimos en ese malinchismo. Y estando morenos, decía mi mamá, prietos como los, ay, se me olvidó el fruto este, el zapote, dice, prietos como los zapotes si quieren tener hijos güeros de ojos azules. ¿Y qué crees que de repente si hay los que abuelean? Porque si se te olvida, al menos en nuestra nación, muchos franceses y güeros de ojos azules vinieron a tener hijos con las mestizas y de repente tenemos familias de piel morena, de ojos verdes, de ojos azules y se fueron a sentar normalmente en Michoacán y ahí tenemos en este estado a gente muy atractiva y que en Guadalajara y que en Veracruz no, porque ahí se asentaron más los esclavos y ahí estamos siendo malinchistas con las regiones. Nada de eso te pertenece y en nada de eso tuviste injerencia. Dios te diseñó, dice, los hijos son cosa de estima del fruto del vientre, porque Dios es el que tuvo el control. Así nacieras, y mira que yo he visto de verdad, del mismo parto, nacer a un joven, pero de verdad de una piel tan negra que hasta brillaba, y de ese mismo parto a una jovencita rubia. Y nada más porque me consta que los vi nacer, sé que son hermanos, pero si me los dijeran en la calle, dije, no, este es Orullo y la otra es el Capullo, porque no, según la canción. No es así. Dios te diseñó así como ves. Yo te invitaría que en este momento vieras tus brazos, vieras tu cara, porque en muchas ocasiones recuerda el momento en el que te estás bañando, te estás tal vez ya vistiendo, poniéndote crema y delante del espejo, tu consuelo es tu pecho. ¿Sabes por qué? Porque los brazos se te requeman, la cara se te requema, pero el pecho, como no se te requema, lo tienes un poquito más clarito, y esa ya es tu consuelo de que, no, pues si yo no me asoleara y sería yo más güero. ¿Te das cuenta cómo?
inconscientemente tú mismo te has venido rechazando y con ello rechazas lo que Dios ha diseñado para ti. No, pues es que si yo midiera un 80, si yo fuera fornido, pero no, mira, yo, el día que me case va a aparecer Blancanieves con uno de los 7 enanos. Y estás en todo momento renegando de lo que eres en realidad. Debes de tener la humildad de entender que tienes el tamaño que tienes y las capacidades que tengas. Hay un autor que se llama Nick Vujicic, que escribió un libro llamado Sin brazos, sin piernas, pero sin límites. Este varón es un australiano que no tiene brazos ni piernas y se ha dedicado alrededor del mundo a dar conferencias de motivación, porque él dice, y yo estoy de acuerdo con él, que la incapacidad más grave es la que tenemos en la mente, porque puede ser que teniendo brazos y teniendo piernas, aún así seas un discapacitado por la manera en la que te percibes. Y hace poco estuve platicando con una persona y yo le decía que cuando tú te percibes de una manera inválida y discapacitada, que es lo contrario a lo que estamos viendo aquí, de la gente que se siente que todas las puede y muy independiente. Cuando realmente te sientes discapacitado, simplemente te debes de mover de posición, debes de mover tu perspectiva para que entiendas otro punto de vista, entiendas otra dimensión de lo que estás y de lo que eres. Así también cuando te sientes que todo lo puedes, que todo lo haces y que no necesitas ni de tu familia, porque los he escuchado también, que tienen pleito con la esposa, tienen pleito con los hijos, y resulta que la esposa y los hijos están en contra del padre, y ya llegó el ogro a la casa, y ay, nada más que se vaya tu padre, y se va, y es que tu padre hace esto, y ahí se están peleando y oponiéndolos en las familias, porque en ese momento la mujer piensa que sin el hombre va a poder, y el hombre también piensa que sin la mujer va a poder, y va y se busca otra mujer, y se le olvida que es otra mujer, también come, también viste, también calza, y ahorita lo aguanta con un amante, pero después va a querer también exclusividad, y entonces vienen los pleitos también. Entonces, no se te olvide que todo lo que pueda vivir tu mente para planeación puede estar en un completo error si no está basado en una consejería en la palabra. Dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Y cuántas veces le has pedido realmente otra cosa que no sean unos ojos azules a tu Padre? ¿Cuánto le has pedido otra cosa distinta al haber nacido aquí? Tenía yo bueno, no tenía, tengo un sobrino que si llega a ver esta grabación se acordará, que él decía que la cigüeña se había equivocado y lo aventó en esta familia en la que cayó, porque él iba derechito a Inglaterra con una de las familias reales de por allá, pero pues se cayó acá. En todo momento debes de entender que en el lugar que estás, en la posición que estás, en la familia que estás, con el apellido que estás, tienes toda la capacidad de salir adelante. A lo mejor no fue tu responsabilidad como niño llegar en un barrio, pero una vez adulto, muchos jóvenes, si me estás escuchando acá, joven, quieren y se desviven por llegar a la mayoría de edad, pero únicamente cuando llegas a la mayoría de edad, normalmente lo quieres hacer porque ya vas a poder entrar a ver las películas de adultos en los cines, porque ya no le vas a pedir permiso a tu madre y a tu padre, y porque por fin ya te vas a poder emancipar y salirte de tu casa, y iniciar vida y hacer independencias, lo que habíamos visto hace unas cuantas diapositivas, levantarte en independencia. Y entonces, el problema que tienes es que no te das cuenta que ahora ya no vas a ser el hijo de mami y de papi, porque cuando eras menor de edad y te invitaban a algún lado, ¿qué tenías que hacer? Pedirle permiso a papi y mami porque eran responsables de ti. Pero el día de hoy, siendo mayor de edad, ahora ya solamente tú eres responsable de ti. Vas a recoger tu credencial para votar y eres responsable de a quién escoges para que te gobierne. Pero yo quiero que entiendas esto también. Así como tienes esa responsabilidad,
también tienes la responsabilidad de dejar de ser pobre si es que eres pobre. Y tienes la responsabilidad de terminar una carrera si es que tus padres no te pudieron dar una carrera. No puedes estarte quejando, es que yo no pude estudiar, ahora tú te debes de proveer eso. Y si no te lo puedes proveer, entonces debes de entender que es la dádiva de Dios, que es Dios el que te puede dar, no solamente el querer y el hacer, sino te puede facultar, porque cuando Él ve que tú estás empeñado en algo, te lo he venido diciendo a lo largo de esta serie, Dios no se opone a ti, Dios está de acuerdo contigo hasta cuando haces cosas malas. Cuando estás en medio de tu maldad, Dios está de acuerdo contigo y te manda todo para que te hartes, para que te atasques. ¿Cuánto más no te va a dar Dios? Lo vimos hace rato en una cita. Cuando ve que estás esforzándote por salir adelante, no te va a facultar para que realmente lo hagas. ¿Sabes cuál es el subproducto del orgullo y de la ingratitud? Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y sabes cuál es esa maldad? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Que todas las cosas buenas, todas las dádivas que Dios te da, en realidad dejas de agradecerlas y empiezas a pensar que te las merecías. Empiezas a creer que era todo porque, claro, tu esfuerzo, tu dedicación, ya te lo tenías ganado. Porque escuchaste conferencias de coaching y escuchaste las conferencias de motivación y entonces la situación empezó a cambiar porque empezaste a cambiar actitudes y en la palabra te lo dice claramente, venía en la palabra, en ese libro, en esa Biblia, en ese manual que tenemos de vida, viene el cómo realmente cambias actitudes, pero se lo adjudicas realmente al curso, al coaching, y hay quien hasta paga para ya no estar eh, posponiendo las cosas. Todavía no me aprendo esa mentada palabrita de procrastinar, algo así, no recuerdo bien el término, pero se puso de moda. Y la verdad es que dijeran los abuelos, a mí no me vengas con nuevos términos, es simplemente estar de flojo. Y hablas con un motivador y te quita lo flojo. Y entonces ahí ya no estás independiente, pero estás teniendo una convicción equivocada. La independencia es la convicción de que podemos ser suficientes sin Dios y su consecuencia mortal es el orgullo. Pues en el momento en el que tú estás creyendo que de todos lados vas a poder sacar las cosas, también tienes un mal agradecimiento, porque de Dios viene todo. Y entonces en lugar de buscar en Dios, buscas en cualquier otra cosa. Por eso dice aquí en la palabra, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte de las alturas y las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando de lo que pensaba el diablo para sí mismo. Y es en esta misma actitud, diablo, del que contiende, del que está en contra de Dios, es en esta misma actitud que tú te puedes poner cuando no reconoces que es Dios el creador y dador de todo. Y entonces tú crees que por tus méritos, tú crees que porque lo merecías, lo vengo insistiendo, y lo único que haces es deshonrar lo que Dios puso en ti. ¿Y con qué finalidad? Pues para hacer parecer que eres el rico, para hacer parecer que eres el preparado. Y ahí estás dándole mucha importancia al licenciado, ingeniero, el arquitecto, porque si quieren revestir únicamente de fama y de gloria, y estás entonces en círculos donde no, aquí todos, las grandes marcas, no voy a decir ninguna porque no nos están patrocinando, pero nos lo han dicho en muchas ocasiones en los servicios. Si usas una marca pirata o un clon de una marca de renombre, es porque anhelas esa marca de renombre. ¿Y por qué no tienes esa marca de renombre? Pues porque en tu intolerancia precisamente a la decisión de lo que tienes,
no tienes tolerancia al mundo en el que estás, ni al esfuerzo en el que estás teniendo, y entonces lo quieres fabricar. Jesús condenó a los fariseos porque se creían muy justos, pero entonces también esa intolerancia de no aceptar la condición que hoy día tienes, te resta humildad y te llena de orgullo y entonces te pone como esos fariseos. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Y sabes cómo es esto? Te conformas. Empiezas a tenerlo clonado, empiezas a tenerlo robado para que sea más barato. Y dice aquí que cierras el reino, porque entonces te imposibilitas a tener realmente lo justo. Mira que tú debes de enseñarle a tus hijos que ellos merecen. Ellos tienen tres regalos de parte de Dios. Tienen la salvación, ya está dada. Tienen también el ser y pueden ser lo que ellos quieran ser. Pero como a ti no te lo enseñaron correctamente y no eres el día de hoy, estoy en el 98.7% de las personas que pudieran estarnos viendo, no son lo que querían ser de niños. Y no son lo que querían ser de niños porque no nos educaron para poder serlo. Pero podíamos ser todo lo que quisiéramos ser. Es un regalo de Dios, es un derecho que Dios nos dio. Tienes que enseñárselo a tus hijos. No nada más Benito Juárez va a ser el que venga de campo y poder ser presidente. El día de hoy, hablando de nuestra nación, ¿cuántos presidentes para ser presidentes concluyeron la licenciatura? Porque era requisito, porque si no hubiera sido requisito no la concluyen. ¿Te das cuenta? Pueden ser lo que quieran ser. Y también te dio el tercer regalo que era el tema. Y entonces es ahí donde tú cuando compras, como te digo, lo clonado y te llenas de la apariencia, estás cortando el flujo para tener lo genuino y lo original. Y entonces cuando estás permitiendo que este orgullo y esta soberbia contaminen tu forma de ser, aún en tu relación con Dios, estás cortando el flujo de bendición para que tú puedas tener lo que Dios quiere que tengas. ¿Y sabes por qué? Porque te lo estás consiguiendo tú. Te estás consiguiendo hasta un abogado para que te ponga en una situación de divorcio porque tú mereces una mejor vida, porque tú mereces no estar peleando. Y ándale, pues, y creyendo que de Dios bendice esas cosas, pues en realidad vas solo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Te acuerdas? Ah, Señor, qué bueno que no soy como el de al lado. ¿O no puedes decir eso cuando te llevas mal con los vecinos? Híjole, pero bueno, ojalá y algún día conozca a Dios, porque entonces te estás jactando de que tú sí lo conoces y aún así no te puedes llevar bien con él. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y chismosos como la vecina de al lado. Y entonces tú solo te justificas, mientras el publicano, la persona que realmente no tiene ni qué deber, estando lejos, dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Te digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque la humildad, el reconocer tu condición, el reconocer quién eres, te faculta para salir de esa situación. ¿Por qué? Porque los regalos que nos dio Dios para hacer, hoy día el diablo los ha agarrado para desvirtuar y desenfocar el objetivo para el cual Dios te dio este regalo del ser. ¿Sabes? Porque Dios hizo un diseño único para ti y te hizo un diseño para que seas un hijo de reino, un hijo que tenga todo en este mundo. Pero ¿sabes dónde está el rompimiento en este diseño? En el que el diablo el día de hoy
utiliza el poder del ser en el hombre para que decida ser a sus 40 o 50 años, ser una niña de 8 años, decida ser perro, ¿no? Y ahí tenemos a las noticias de verdaderamente un varón que gastó mucho dinero para poder parecer un perro, y ahí tenemos a otro que se ha hecho cosas indecibles en la piel para poder parecer un lagarto, otro para poder parecer un puma, un jaguar, y así tenemos de torcida la finalidad que Dios puso para cada uno en el ser. A ese grado llega, a ese grado de desvirtud. Entonces, nosotros no podemos ser enaltecidos por Dios cuando no estamos aceptando su regalo del ser en esa gloria que Él puso para nosotros. Nos puso para que seamos distintos a los animales. Un gato jamás va a querer ser otra cosa más que un gato. No anhela nada más que ser un gato, y un perro nada más que ser un perro. Yo no he visto jamás a un gato ladrando ni a un perro maullando, y eso que dicen que cuando los gatos crían perros y los perros crían gatos que generan actitudes similares, pues podrían parecerse, pero la esencia del instinto hace que el perro sepa que es perro y que el gato sea gato. No hay de otra. El hombre tiene esa virtud de que puede hacer lo que quiera hacer, pero no es conforme a lo que él quiere. No podemos tener esa incapacidad de aceptar la gracia de Dios, porque esas incapacidades, como les platicaba del autor Nick Budich, son cosas que te incapacitan el cerebro y por lo tanto te incapacitan el ser, el hacer, el tener, te incapacitan en el tener la gracia de Dios. Porque Él en su palabra dice, en tus manos te doy el poder de generar riqueza. Y no puedes generar las riquezas, ¿por qué? Porque le estás echando la culpa al entorno, a la sociedad, hasta tu empleo. Y no es porque en tu empleo no ganes, sino porque no eres bien administrado. El problema está en ti. ¿Por qué? Porque tú deseaste solucionar las cosas en lugar de dejar que Dios las solucionara. Dios no te mandó a sacar una tarjeta de crédito. Dios no te mandó a endeudarte. Dios no te mandó a separarte. Dios no te mandó a pelearte. Dios no te mandó solo. Jesús nos mandó de dos en dos. Así es que el resultado más trágico del orgullo es nuestra incapacidad de aceptar lo que Dios nos da. Nos da la incapacidad de aceptar el perdón que Dios nos da porque Él nos quiere dar gracia. El pecado de todo esto nos impide realmente recibir las cosas del cielo. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Buenos para hacer la maldad, para eso sí somos buenos, ¿verdad? Pero para hacer las cosas del cielo, para hacer los diseños que nos ha mandado Dios, nos cuesta trabajo, porque hay una pequeña raíz que nos dice, queremos hacer las cosas más rápido, queremos hacer las cosas más ágiles. Y tan es así que hasta inventamos el microondas, porque lo queremos todo rápido. Y entonces, hoy los módems para internet ya no son de 56K, sino ahora son de X gigas, 100 gigas de velocidad. Y no nada más queremos ahora la velocidad de subida, sino queremos la de subida y de bajada. Y entonces ahora la empresa te vende un paquete todavía más caro porque te da eh, gigas simétricos, la misma velocidad de subida que de bajada. Y siempre, siempre es más y más, y buscamos más y buscamos más, y no tenemos llenadera. Los mandamientos ya lo sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto deshonras a tu padre y a tu madre cuando no haces del apellido algo de honor? Hay mucha gente que se avergüenza de sus raíces, de sus géneros, y mira que hace poco compartí, cuando estaban celebrando el Día de la Mujer, el 8M famoso, el 8 de marzo, compartí una imagen de una mexicana
que es ingeniera y que está en la NASA y que ya fue al espacio. Hay muchos que soñaron con ser astronautas, pero ¿cuántos trabajan en ello? Hay una película por ahí, no recuerdo el nombre, en otro momento se los compartiré, pero puedes buscarla. Es también de un mexicano que fue al espacio también. Es una película basada en hechos reales, en una historia real. No recuerdo ahorita el nombre de la película, te digo, después se los pasaré, pero la finalidad es que tienes de verdad la capacidad de hacer muchas cosas y cuando no eres de una cura noble, tú tienes la facultad de hacer tu apellido noble. Ese mismo apellido que tenga un significado diferente, pero sabes, mezclas los premios del mundo, los premios de la realización personal con los de Dios. Y entonces es ahí donde empieza el adulterio espiritual. Y piensas que por el hecho de no estar cambiando de pareja ya no estás adulterando, pero simplemente el adulterar se refiere a dar un producto que no es genuino. ¿No has escuchado hablar del huachicol, del combustible adulterado, que le agregan algo que no es genuino, que no es original? Mira, tú puedes tener 3 botellas de un vino muy caro y una sola botella de un vino corriente y barato. Entonces, si agarras una quinta botella y le echas 3 charcos, 3 porciones iguales del vino bueno y con el vino malo le avientas para rellenar a ese y para rellenar las otras 3 botellas, las vuelves a rellenar, entonces ahora dime qué tienes. ¿Tienes 4 botellas de vino bueno o 4 botellas de vino malo? ¿Te das cuenta? Esto es adulterar. Adulterar va más allá de solamente cambiar la pareja. Adulterar es cuando metes lo malo a lo bueno que hizo Dios para ti. Por eso dice aquí, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y la gente aquí le da un enfoque al dinero y a las posesiones, porque el joven se puso triste. Pero aquí Jesús estaba refiriendo que se deshiciera de todo su conocimiento, de toda su escuela, se deshiciera de toda su cultura y fuera a seguirlos. Porque cuando tú entonces te deshaces de toda la cultura de corrupción, de toda la cultura de robo, de toda la cultura del que no tranza, no avanza, de esa cultura de que cambia el semáforo amarillo y es pásale, pásale, pásale en lugar de detente. En los países que nosotros admiramos, Suiza, Alemania, hasta en Estados Unidos, vieras de qué tamaño son las multas para los peatones por atravesarse a media calle. Pon atención a los extranjeros y ellos se cruzan en las esquinas, en los cruces peatonales y con el semáforo, porque esa es la cultura a la que ellos los han formado. Tú debes de entender que estás para luchar contra esa cultura. Y entonces, teniendo la humildad de entender que la cultura de reino vino para hacerte de gracia, dice, oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico, es decir, tenía una cultura arraigada no solamente en el dinero, sino una cultura arraigada de patrones de conducta que chocan contra lo que es una educación de reino. Por eso él aclaraba, de cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, es decir, dispuesto a aprender, no entrará en él. Y hay 4 características ya para cerrar esto. Hay 4 características de la humildad. La humildad está dispuesta a conceder crédito a otros por nuestros triunfos. ¿Qué te parece si antes de vestirte bien tú, vistes bien a tu esposa, vistes bien a tus hijos? Y esto me lo enseñó un albañil, me lo enseñó una persona de verdad humilde, pero rica en conocimiento, porque yo a él siempre lo veía todo mugroso de trabajar, despeinado, con tierra en el cabello por estar trabajando,
Y la fama que tienen los albañiles es que además son borrachos. Este varón tenía esa cualidad de que no tomaba. Tenía la cualidad de que el trabajo que terminaba lo dejaban limpio, dejaba impecable el lugar. Limpiaba en donde ensuciaba por el cemento y tenía una fama de ser así. Y en una ocasión lo fue a buscar su familia. Él se había ido y llega una mujer muy atractiva, pero verdaderamente era una mujer con un vestido que parecía de diseñador, con tres niños, me acuerdo muy bien, niños bien vestidos, bien peinados. Caray, parecía una familia que nosotros la tildamos de familia rica. Y de repente, pues, buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Y resulta que venían a buscar a esa persona y llega tal persona. Yo dije, bueno, lo vienen a contratar. Y resulta que los niños, papi, ya nos vamos a ir. La señora ha ido a buscar a su esposo y la señora era su esposa. Y él me dio esa gran enseñanza de que primero son ellos, primero es la familia. La humildad produce un interés sincero en los demás. Sinceramente vas a provocar que ellos estén bien y por ende, en reciprocidad, Dios va a hacer que ellos estén bien contigo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si tú te das cuenta, tú viniste también para servir a tu entorno en todo momento. Y por eso les recordaba yo hace rato, el que quiera hacerse grande entre ustedes, debe ser el servidor. El punto número 3 es que la humildad se resiste a creer que siempre tiene la razón. Debes de estar abierto a que pudieras no tener toda la razón. Cuando hablas de principios bíblicos, debes estar convencido de que tienes la razón, pero es probable que para ese punto en específico no tengas el enfoque correcto. Sí tengas la verdad de la palabra, pero no el enfoque que se requiere para ese momento. La humildad considera los logros y los fracasos desde una perspectiva divina. No necesariamente eres un fracasado. Así es que, por gracia que te es dada a cada cual entre ustedes, no tenga más alto concepto de sí mismo, sino el que debe tener. Piensen de sí con la cabeza fría, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ustedes. No te vas a estar viendo ni más ni menos que a otros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El hombre, insisto, el regalo que Dios nos dio fue el ser. Así es que si el día de hoy tú te reconoces que estás en mediocridad y que estás en el punto de orgullo, pues Dios te dio la capacidad de cambiar, te dio la capacidad de metanoia, de cambiar de mentalidad, de arrepentimiento. No solamente remordimiento, que el remordimiento es sentirte mal por lo que pasó, sentirte mal por lo que hiciste, sentirte mal por cómo has actuado, pero no hacer nada diferente. Tú tienes que tener arrepentimiento, porque en ese momento ya no vas a vivir más tú, sino Cristo que vive en ti. Ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí, porque ahora sí haces cosas diferentes. Así es que, mi amado hermano, muchas gracias por habernos acompañado. Esta es tu iglesia Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Gracias por habernos acompañado.